decidir o no lo debiera decidir una sola persona. Entonces, bueno, yo creo en las políticas de largo plazo, creo en la participación ciudadana institucional, no como una concesión, no como un asunto de a ver si nos quieren volver a ver. Tiene que haber toda una participación de la gente. Es imposible, también hay que decirlo, que un gobernante puede estar en contacto con los 9 millones de personas que vivimos aquí, pero sí hay maneras de hacerlo. Para eso los comités ciudadanos, para eso todo un equipo, un enlace que puede tener comunicación. Hoy las redes sociales nos permiten tener en tiempo real un contacto inmediato. Todo el mundo tiene acceso a un celular y a todo lo que implica esta red de comunicación, y eso por supuesto que lo podemos hacer. Lo que tiene que ver con este asunto del equipo, miren, yo ahí lo diría de nueva cuenta. A mí me parece que no debiera ser solamente un asunto de nombres, tiene que ser un asunto de los mejores, de los más profesionales. A partir de que vamos a un gobierno de coalición, parte de la ventaja de estos gobiernos de coalición es que el tema debe de tener como prioridad profesionalizar el desempeño de los que estamos en los encargos públicos, porque pasan por la ratificación del Congreso local. Recuerden que esto ya es parte de lo que se está planteando como parte del gobierno de coalición. Cuando hablamos de la Fiscalía Anticorrupción, la parte primordial y el éxito de esto es que sea una fiscalía autónoma, una fiscalía que no dependa del gobernante. También lo comparto con toda claridad con ustedes. Yo tampoco creo que responsabilidades tan especializadas como esta deban quedar en manos solo de ciudadanos. Digo solo de ciudadanos. Sí necesitamos que haya profesionales, que haya gente responsabilizada, que tenga trayectorias probadas en estos temas. Pero sí creo que es fundamental que haya, en este caso particular, una fiscalía que sea autónoma. ¿Cuál es la buena noticia? El gobierno actual ha tenido la sensibilidad de entender el valor de una fiscalía autónoma, y ustedes seguramente estarán enterados que, pudiendo ser ya una decisión que pudiera haberse tomado en este momento, en esta legislatura, entiendo que es una decisión que está aplazada, en la que podemos participar y en donde seguramente podemos hacer mucho para que tenga la relevancia y la fuerza que se requiere, y verdaderamente quien tenga esa tarea pues tenga las condiciones para poder llevarla adelante. Me parece que sí tiene que haber medidas ejemplares, es el único mensaje con el que podemos dejar claro cuál va a ser nuestra forma de hacer gobierno. Eso solo lo vamos a poder ver con hechos concretos, pero me parece que sí es primordial. Decía en su intervención también Gustavo, el vecino decía sobre el tema del narcomenudeo. Miren, yo creo que el asunto no debiera de ser una discusión semántica, no debiera ser una discusión de si es narcomenudeo, delincuencia organizada. O sea, la realidad que vive la gente no se detiene en cómo se llama. La realidad que vive la gente es apabullante. El nivel que tenemos de acceso de nuestros jóvenes a las drogas es altísimo, es preocupante, es parte de esta descomposición que hoy estamos viviendo. La edad de los jóvenes, ya no son jóvenes, antes decíamos jóvenes, pero hoy es de los niños que tienen acceso a las drogas, hoy ya está en los 12 años, es alarmante. Yo soy mamá, como seguramente muchos papás, mamás aquí presentes, y claro que yo no quiero que mi hija pues tenga acceso a este tipo de cosas a los 10 años, porque ahorita son a los 12, pero si no cambiamos esto, pues va a ser a los 10. ¿Quién puede tener la capacidad para decidir qué con sus vidas a los 10 o 12 años? Evidentemente eso no está. Entonces es muy importante atender este tema. Ahí cobra relevancia la participación ciudadana. Los únicos que saben dónde venden, quién vende, a qué hora, etcétera, son los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden actuar si no tienen el apoyo de la autoridad. Necesitamos que haya esa relación, ese círculo afortunado que nos pueda permitir hacer un cambio de fondo. Y miren, lo que tiene que ver también, hablábamos del tema de las mafias, de los ambulantes. Yo por supuesto que me gustaría aceptar que es un tema que empieza y termina con el PRD. Lamentablemente no es así. Ustedes particularmente lo viven, tienen hoy un gobierno que no es del PRD y les está yendo exactamente peor en el tema del ambulantaje, creo que peor que con el PRD.
Ojalá que fuera un tema solo de un partido. Es un tema que tiene que ver con la corrupción, va más allá de los partidos. Se aclimatan los que llegan, se aclimatan los que están, porque va más allá de los partidos, y el tema sí tiene que ver con voluntad política, sí tiene que ver con querer enviar un mensaje diferente. Y me decía el vecino Guido, espero que lo pronuncie bien, si es así, ¿verdad? Decía cuál me gustaría que fuera mi legado. Yo creo que cuando uno está en lo público, cuando uno está en una verdadera vocación de servicio, yo creo que los temas no tienen que ser solo personales. Seguramente uno no puede evitar imprimirle su sello personal a lo que hacemos en todo, en la vida, eso sin duda, pero yo creo que el asunto tiene que ser más una cuestión institucional. ¿Qué sí puedo decir con toda claridad? ¿Cómo me gustaría que la gente me recordara después de ser jefa de gobierno? Como la jefa de gobierno que nos regresó la seguridad, como la jefa de gobierno que garantizó empleo, como la jefa de gobierno que garantizó que ningún joven se quedara fuera de la escuela, que hubiera un cambio que mejorara la calidad de vida de las familias capitalinas, y lo más importante para mí, después de ser jefa de gobierno, que yo pudiera ver a los ojos a mi hija con orgullo. Eso es lo que a mí más me motiva, y yo creo que eso es lo que debiera ser lo más importante para todos los que estamos en lo público. Y de nueva cuenta yo no puedo dejar de reconocer el trabajo, el mérito que tiene lo que ustedes están haciendo. Si eso que ustedes están haciendo lo conservamos y logramos que sea cada vez más la gente que esté dispuesta a hacerlo, a trabajar, yo estoy convencida que sí podemos mejorar las cosas, no solo de la ciudad, sino de todo nuestro país, porque ustedes lo saben bien, esta ciudad sigue siendo el corazón de nuestro país. No, nada de lo que pasa aquí es casualidad, todo se replica, y si le va bien a la ciudad, le va bien también a nuestro país. Muchas gracias de nueva cuenta por este espacio, por escucharme, y seguramente nos vamos a seguir escuchando y viendo muchas veces más. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay alguna otra intervención, pues pasaríamos, invitaríamos a Alejandra y a tu equipo a partir la rosca de Reyes con nosotros. Por favor, Jorge Cubos, ¿no? César Icari, perdón. No le adelante. Nada más una cuestión muy rápida que tiene que ver con la movilidad y el medio ambiente. Existe un asunto que es las fotomultas, que se aplican exclusivamente para los vehículos que tienen placas de la Ciudad de México, mientras los del Estado de México pueden circular impunemente sin ningún problema. Tenemos el problema de la verificación, que en el Estado de México te la llevan a domicilio y aquí uno tiene que pasar controles muy estrictos. Eso habla de una falta de organización en la megalópolis. Esto es, ¿de qué sirve que los que vivimos en la Ciudad de México cumplamos la norma si los de Cuautitlán Izcalli, de Nesa y de toda la periferia no la cumplen y son los que nos están afectando? O sea, ellos generan la contaminación, nosotros pagamos las consecuencias. Ellos generan los accidentes y nosotros pagamos las consecuencias. ¿Qué fórmula podría encontrar un gobierno nuevo para poder resolver esa desigualdad, ¿no? Esa parte que no es equitativa, sino nos hace ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Mire, yo aprovecharía esta intervención para comentarle a don César que tenemos que revisar el asunto de las fotomultas. Nosotros no podemos partir de la base de que lo que hemos venido haciendo en 20 años todo es perfecto. Yo sí estoy convencida de que esta ciudad es otra a partir de los gobiernos del PRD. Por supuesto que ha habido aportaciones importantes, ha habido un avance, pero todo es perfectible. Tenemos que revisar qué pasa en esto, y de nueva cuenta creo que lo que tenemos que hacer es planear la ciudad de manera integral. No podemos estar pensando un día en la movilidad en un pedacito, no podemos estar pensando en el tema del desarrollo urbano en un pedacito, no podemos, yo no le resto mérito a los planes parciales de desarrollo, pero esta ciudad no nos permite darnos el lujo de pensarla en partes. Esta ciudad la tenemos que pensar de manera integral,
sin restarle el reconocer la dinámica de cada localidad. Esta ciudad es un mosaico y sin de cultura, de valores, no es lo mismo. Simplemente ustedes van a Milpalta y parece que estamos en otra ciudad. Ustedes van a Santa Fe y parece que entra uno a Chicago. Va uno a Milpalta y parece que entramos a Nicaragua de repente. Digo, depende a qué zona de Santa Fe, pero bueno, ese es otro asunto. Pero ¿a qué me refiero? Hay una gran desigualdad, hay una diferencia enorme entre lo que pasa, pero además es a partir de una línea que apenas nos divide. Tenemos que planear la ciudad de manera integral, o sea, no podemos seguir tratando de vivir aparte, porque además no es cierto. O sea, hay transporte que recorre la ciudad prácticamente todo el día, y tenemos que plantearnos el tema, por ejemplo, de la movilidad como un asunto integral, un asunto de qué pasa, sí, con los de la ciudad, pero además, pues, si fuera poco lo que estamos haciendo en el tema de la ciudad, también tenemos que estar pensando incluso en qué pasa con el tema metropolitano. También es parte de lo que hoy hay que pensar. Aquí ustedes lo dijeron con claridad. Mucho de lo que hoy estamos viviendo en esta ciudad tiene que ver con el impacto o las consecuencias de zonas que ya no son propiamente nuestras. Casi el 30% de los enfermos que se atienden en hospitales públicos de la ciudad vienen del Estado de México. Y como ese 30%, ¿no? En el metro creo que son más, 40% de los usuarios del metro son del Estado de México. En la delegación Cuauhtémoc en particular vive 500,000 de habitantes, pero son 5 millones de habitantes los que diario circulan en esta ciudad. Ustedes lo viven, la gran mayoría pasan por sus comercios, tiran la basura aquí, dejan todo aquí, se van. Bueno, esa es una realidad. ¿Qué hacemos con esa realidad? Tenemos que hacer políticas públicas. Sí, y nada más, y se los llevan. Y bueno, pero el asunto aquí es ¿qué hacemos con eso? O sea, tenemos que tomar medidas para platicar con eso. No podemos levantar un muro para decir que se vayan, que lo crezca hasta acá. Lo que sí creo es que podemos, como ustedes lo dijeron, que además pareciera chusco, pero sí es real, sí podemos pedirle al gobierno del Estado de México, pues, que asuma su responsabilidad y que, sin que nadie esté en un asunto ni sectario ni mucho menos, esta ciudad es hospitalaria, solidaria, está bien, pero también que no le carguen la mano y que tampoco nos manden para acá todo ese tipo de cuestiones sin que haya una corresponsabilidad. Bienvenidos a nuestros hospitales. Si nos dan el 30 o 40% más de presupuesto, nadie le va a negar la entrada a la gente que lo requiera, pero sí tenemos que hacer esos planteamientos. Esta ciudad, además de planearla de forma integral, tenemos que considerar el impacto metropolitano, porque hoy, por ejemplo, no estamos pensando qué va a pasar con este tren que viene, que ya es una realidad, que viene de Toluca, que nos va a arrojar gente para acá, que no sabemos qué tipo de gente, y no hablo, insisto, en tema despectivo, hablo de qué tipo de economía va a impactar, qué negocios se van a detonar ahí, qué asunto con el ambulantaje. Eso debiéramos de estarlo pensando, porque son impactos que le van a llegar a la ciudad. El tema del aeropuerto, que nos guste o no, es una realidad, porque primero es una decisión federal, porque tenemos que reconocer que va a haber impacto económico, sobre todo para la zona oriente. Pues más nos vale que el impacto económico sea positivo. Hay que hacer que eso sea positivo, pero ya debiéramos de estar planeando qué vamos a hacer con todo eso. Si no, lo que va a pasar es que de repente, si un grupo de empresarios decide empezar a hacer de Iztapalapa lo que quiera, pues ya nos vamos a enterar nada más que decidieron hacer, pero eso debiera de obedecer a una visión de ciudad, de gobierno y una vocación económica que le beneficie a la ciudad. Lo decían hace un rato los vecinos, está bien que haya desarrollo económico, pero verdaderamente en favor de la zona. Si vienen a ubicar comercios esta zona, pues bien podría condicionarse a que contraten a la gente de esta zona, a que le aporten beneficio a esta zona, porque nada de eso está sucediendo, porque los beneficios que se le dan a muchos empresarios pues no son los que uno esperaría para una zona. Seguramente sí hay beneficios, pero no pensando en la gente, ¿no? Y además en mi experiencia también los empresarios están dispuestos a colaborar, siempre van a estar más dispuestos a colaborar en favor de la comunidad en lugar de
de colaborar en favor de los bolsillos de una sola persona, porque a nadie nos gusta ser extorsionados, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que decirlo con claridad. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente, Alejandro. Y ahora creo que van a traer la rosca para acá, ¿verdad? Si viene la rosca para acá, entonces pues vamos, ahora sí que vamos a partir el turrón. Quiero decirle que donde corte hay mono, ¿eh? Ya. Todo fue planeado. Qué bueno. Tiene como 20 monitos. Perdón, me regañó la otra vez. Como 20 niños Dios. Me dijeron, no son monitos, no seas Dios. No seas. Quiero que sepan que sí soy una apasionada de la rosa. ¿Está cerrada? ¿Vecino? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Sí, que se vengan para acá, ¿no? Vamos a recorrer la mesa para allá, para que... ¿Se puede pasar de este lado? Para acá, para que participen los vecinos. Yo con el cuchillo aquí enfrente de ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Es que si no, estamos muy poquitos cuando todo el Yo aquí. Ay, sí, para que me toque el mono a mí, ¿no? para que seamos dos. No estoy preguntando dónde están. Nadie le diga. ¿Aquí sí vamos a pagar tamales o qué? Ah, sí, claro, tamales, atole, enchiladas. Ay, qué gusto. Yo nada más sabía de Es que yo... ¿Qué vas a hacer? Ay, Se echó los pies. sí. Ya los saqué la cabeza. Ah, no. ¿La vemos? El 2 de febrero. Pase lo que pase. Muchas gracias. No, yo. Gracias. Ahí ya no va. Sí, ya no vas a llorar. Tiene 8 niños Dios. No, ¿cómo? Pues lo hacemos en 3. Pues verán que no. A ver, chicas, pásenle. Sí, yo de todos modos traiciono. Ahora, ¿cómo que está? Es más fácil. Vivo. Y los jóvenes. Ya le pasó. Pero las mamás están dejando los ojos ya por trabajar. Por eso las niñas estamos de trabajar en sus casas. Ya no, bueno, por lo menos ya no me quedo sola, porque si no. Mándeme. Encantada, claro. Sí, por supuesto, encantada. Muchas gracias. ¿Con niños? ¿Qué hacemos? Voy a pedir que vayas una vuelta. Ya te tocó, Isidro. Insurgentes 383-97 departamentos. Si no le damos el cambio ahí a los No, jóvenes, te voy a decir lo que no. ¿qué educación le puede dar a una chica de 15 años a un bebé? Sí, a veces las mamás mayores. Bueno, ahí tenemos que romper el círculo.
A ver, ¿quién empieza, pues, el niño?